¿Cómo nació San Pedro Sula? Bueno, es una anécdota entera el nacimiento de San Pedro Sula, porque el conquistador español Pedro de Alvarado, haciendo méritos para el rey, desde luego y para la corona, decide fundar una ciudad que es interesante. Él considera va a ser una gran ciudad. Él funda una villa, pero espera que va a ser una gran ciudad en el futuro y se va a desarrollar muy extensamente, a tal grado que el acta de fundación de San Pedro Sula alcanza en su territorio, o sea, en su jurisdicción, hasta lo que es hoy Santa Bárbara, hasta lo que es hoy Lloro, y casi podríamos decir prácticamente hasta cercanías de Atlántida. Él lo visualizaba así, ¿no? Y se funda la ciudad en un sitio muy cercano a Choloma, al río de Choloma, bajo un madre cacao, que es la anécdota interesante y famosa, y posteriormente se traslada a lo que es hoy Río Piedras, y luego más abajo todavía a lo que es cercano a Guamilito. Ese es el origen de San Pedro Sula, o sea, fundado como un producto de la conquista española en 1536. Muy temprano, por cierto, en relación con otras ciudades. Recuerde que Cristóbal Colón descubre la tierra firme, o sea, Honduras, Trujillo, las Islas de la Bahía, Guanaja, en 1502. La conquista se inicia en 1520-25 y ya el 36 está fundando San Pedro Sula, antes incluso que Comayagua. Serían de las primeras ciudades fundadas en Honduras. Correcto, ese de las primeras ciudades, porque las primeras en verdad es Trujillo, entre otros par más pequeñas, ¿no? Pero San Pedro Sula sirve como punto de intercambio entre el mar, o sea, el Puerto Caballos, y Comayagua. San Pedro Sula es desde el inicio una ciudad de paso, en realidad, y por esa razón es que crece muy lentamente. Los primeros fundadores de San Pedro Sula habrán llegado a unas 50 personas, lo máximo, los primeros pobladores, ¿no? Luego la ciudad es atacada por piratas, es incendiada en 1660 por el pirata el Olonés y está a punto de desaparecer. Prácticamente queda con 14 habitantes, dice la historia, un poco más si se hubiera extinguido, pero como era ciudad de paso entre Puerto Cortés, como se llama ahora, y Comayagua, la gente venía cruzando el Merendón. Hay incluso ahí calzadas de piedra que han sido descubiertas por exploradores. Ese intercambio de gentes, ese intercambio de comercio le permite a San Pedro Sula sobrevivir hasta el momento en que la ciudad crece más allá de lo que se esperaba, que es en el año de 1954 por causa de la huelga bananera. Eso tiene también su historia propia, que a lo mejor la podemos platicar más adelante. Quiero hacer énfasis en eso que nos comentaba. Fue atacada por piratas. Había aproximadamente 50 habitantes. Era prácticamente muy pequeña. Una vía muy pequeña. Sí. ¿Por dónde entraron los piratas? Piratas generalmente hacían el mismo tránsito hasta donde sabemos desde luego, ¿no? Es decir, cruzaban desde Omoa hasta todo el Merendón y caían por esta zona que conocemos hoy como Río Piedras, ¿no? Hasta ocupar la ciudad. Y la incendiaron, la destrozaron completamente. Don Julio, amplíenos un poco cómo se fue desarrollando económicamente la capital industrial. Bien, una de las características bien interesantes de San Pedro Sula es su capacidad de sobrevivencia, porque como decía anteriormente, varias veces estuvo a punto de desaparecer, de extinguirse, fue incendiada, fue atacada por piratas par de veces, sufrió guerras, hambrunas, sequías, están en las crónicas históricas documentados todos estos sucesos. Y sin embargo la ciudad resistió, sobrevivió debido a que tenía un flujo económico interesante entre el interior del país y el puerto, o sea, y el mar. Y hasta el año, explicaba, 1954, en que ocurrió un fenómeno bien interesante. Y creo que vale la pena dedicarle un par de segundos a explicarlo, ¿no? La huelga del 54 de los obreros bananeros surge, revienta, explota por el sistema de explotación que tenía la compañía bananera con los obreros, ¿no? Por ejemplo, dentro de varios aspectos, por ejemplo, uno es que en términos generales los campeños recibían cupones para poder comprar mercadería.
pero esos cupones solo se podían cambiar dentro de los comisariatos o tiendas propias de la comisaría, perdón, de la compañía bananera. Por cierto, productos que venían sin pagar impuesto por las exenciones, pero que ellos aprovechaban con precios muy altos, las empresas bananeras. El campeño entonces protestaba porque la compañía ponía el precio que quería de los productos. Cuando estalla la huelga, en protesta por esto, los comerciantes sanpedranos se dan cuenta de que tienen una linda posibilidad de negocio enfrente, que es que se cierren los comisariatos y apoyan a la huelga bananera, porque ellos saben lo que viene. Y efectivamente así es, así resulta. Cuando triunfa la huelga, a pesar de que no logra todo lo que quería, efectivamente se cierran los comisariatos. Y entonces todo el comercio, todos los compradores y consumidores de los campos bananeros venían a comprar a San Pedro Sula. Ese es el momento en que la ciudad se expande, se desarrolla y comienza a ser, comienza a merecer más bien el título que se tenía en los años 50 de que era la ciudad que más crecía entre México y Panamá. ¿Quién fue el primer alcalde de San Pedro Sula? No sé exactamente, esto ha de estar en el Archivo Municipal de San Pedro Sula, por cierto que es uno de los pocos archivos que contiene documentos valiosísimos, algunos de 1800, creo que incluso de 1700 de San Pedro Sula. No sé quién fue el primer alcalde. Sí sé que Luis Barahona, salvadoreño, fue alcalde de San Pedro Sula, estuvo su busto hasta la guerra de 1969 con El Salvador, en que fue derribado el busto. Y él fue uno de los alcaldes que más desarrollo alcanzó y logró para San Pedro Sula. Una de las características hasta los años 70, todavía se podría decir 80, es que se alababa de San Pedro Sula que tenía muy buenos alcaldes. Hubo personas de la comunidad mayormente, o sea, del Valle de Sula, que llegaron a gobernar la ciudad y que fueron los que lograron su desarrollo extenso. Fueron los que planificaron, por ejemplo, la ciudad. Un plan maestro, como no lo tienen o no lo tenían en ese instante otras ciudades de Centroamérica, en donde se trazaron en forma totalmente recta sus calles, avenidas muy anchas, y ese fue un mérito que obtuvo San Pedro Sula desde muy temprano. Don Julio, ¿cuáles serían las primeras colonias que empezaron aquí en la capital industrial? Bien, dentro de las primeras colonias está lo que es hoy Guamilito, que era límite. O sea, se llama Guamilito porque era un guamil, o sea, un potrero lleno de monte, arisco, ¿verdad? Y era el borde ya, el límite. Después de Guamilito no había nada, simplemente montaña, ¿no? Otro de los límites era Río Piedras, mayormente por el río. El río Piedras atravesaba desde donde nace ahora y pasaba exactamente frente a la municipalidad de San Pedro Sula. Hay fotografías de gente de la época lavando ropa en el río Piedras, donde estaba el edificio Rivera y compañía anteriormente. Creo que ahora está Migración ahí, en ese edificio. Y otro de los barrios posteriores, hacia 1850, 60 más bien exacto, es el barrio Medina. El barrio Medina se llama así por el presidente Medina hondureño, quien emite unas invitaciones a extranjeros, particularmente norteamericanos, para que vengan a poblar San Pedro Sula y traigan tecnología. La mayor parte de los pobladores del barrio Medina fueron norteamericanos en un principio. Y si nosotros vamos al cementerio de San Pedro Sula, veremos muchos nombres de ellos de entonces, alemanes, franceses también que venían a habitar acá. Así que esos son, digamos, los primeros barrios significativos de la ciudad. Me está diciendo que ellos venían con el objetivo de poblar. Trajeron tecnología. Sí. ¿Cuál era esa novedosa tecnología que empezaba a contar San Pedro Sula? Por ejemplo, una que tuvo muy buen logro económico fue el cultivo de la caña de azúcar, la producción de azúcar y la producción de ron, aunque fuera artesanal, por ejemplo, ¿no? Luego se intentó cultivar cacao y aparentemente no funcionó bien, y menos todavía el grano del trigo. Porque el ambiente era zona pantanosa, ¿no? Entonces ahí no se podía dar el trigo, y menos todavía lo que ellos traían del sur de Estados Unidos, que era el algodón, tampoco se daba ahí. Entonces, debido a este fracaso económico,
Muchos de los migrantes norteamericanos regresaron a Estados Unidos, algunos más se quedaron, son ciertos apellidos que existen todavía en la ciudad de origen norteamericano, ¿no? Pero digamos que en términos globales ese fue como un pequeño experimento de población extranjera que venía, valga decir esto porque es la verdad en esa época, supuestamente a mejorar la economía, pero también la raza. El presidente José María Medina pensaba que una vez que terminaran casándose los norteamericanos con los indígenas o con los sanpedranos o con los hondureños en general, se iba a producir un pueblo mucho más fuerte, mucho más ilustre, mucho más culto, etcétera. Lo cual no es forzosamente así, no ocurre forzosamente así, pues. Bueno, desde inicios, San Pedro Sula entonces se podría decir que fue pues un lugar favorecido en la parte económica. ¿Cuáles fueron sus primeras empresas? No sé exactamente, pero tienen que haber sido empresas de cultivo, mayormente, es lógico, empresas agrícolas. Se cultivó además, pero ya no exactamente en el Valle de Sula, sino más bien en Trinidad Santa Bárbara se llegó a cultivar trigo. Se probó en otras ocasiones cultivar uva y vid y se logró, se alcanzó muy bien, pero luego la colonia, el Imperio Español prohibió que se hiciera esos cultivos porque quería que todo fuera comprado a España, es decir, una limitación, una restricción de tipo económico, ¿no? Y las primeras empresas conocidas dentro de la modernidad, es decir, dentro del siglo XIX, finales y siglo XX, son, por ejemplo, la de cigarrillos, la fábrica Quimby, fábricas de zapatos, fábricas de producción de cueros, fajas, artículos para bestias, para montar, monturas, por ejemplo, todo eso, son de las primeras fábricas que se establecen. Y podría decir esas dos principalmente, y posteriormente viene la fábrica de cerveza y refrescos.